Salve Regina, Mater Misericordiae. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, tendrás la vida eterna. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo un levita, que pasó por ahí, lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano, que iba de viaje, al verlo se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino, y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este domingo 15 del tiempo ordinario, el Evangelio de San Lucas nos presenta este encuentro entre Jesús y un doctor de la ley, un hombre especialista en las leyes de Dios. Este hombre le hace una pregunta a Jesús que tal vez nosotros también tenemos. ¿Qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Obviamente, ¿quién no quiere tener vida eterna? ¿Quién no quiere vivir para siempre, especialmente en la vida eterna del cielo junto al Señor? Y Jesús le responde también hablándole de la ley: ¿qué encuentras tú en los mandamientos? Y este hombre responde con los 2 mandamientos principales: amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo. Y el Señor dice: si tú haces esto, tienes vida eterna. Si tú haces esto, tienes vida eterna. De modo que tenemos la clave para vivir para siempre, para que el Señor nos conceda vida eterna. Lo primero es que Dios debe ser el primero de todos, debe estar sobre todas las cosas. No puede haber nada ni nadie por encima de Dios, con todo el corazón, por encima de todos tus afectos, por encima de todos tus sentimientos, de todos tus amores, incluso de tu familia, de tus hijos, de todo aquello que amas, todo el corazón, toda el alma, todas las fuerzas, todo el ser. No puede haber nada por encima de Dios. Y yo hoy quisiera hacer un paréntesis en este primer mandamiento y que nos preguntemos: ¿es realmente el Señor el primero en mi vida? Porque si yo digo que no tengo tiempo para rezar, entonces ya Dios no es el primero en mi vida. Si yo digo que estoy muy ocupado trabajando, ya Dios no es el primero en mi vida. Si yo digo que la familia me quita demasiado tiempo como para poder dedicarle a Dios, ya Dios no es lo primero en mi vida. Si yo digo que no voy a misa el domingo por la razón que sea, no hay excusa válida. Ya Dios no es el primero en mi vida. Por eso lo primero que tenemos que hacer en torno a este primer mandamiento de la ley de Dios es no engañarnos a nosotros mismos. Y si Dios no es lo primero en mi vida, tengo que comenzar a trabajar en ello. Tengo que hacer de Dios lo primero. Todo lo demás debe girar en torno a Dios y no Dios en torno a lo demás. El Señor es el primero. A Él hay que amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. El segundo mandamiento tiene que ver más en una aplicación. Amar al prójimo como a uno mismo. Y el Señor pone esta parábola del buen samaritano para enseñarnos cómo amar al prójimo. Fíjese, había allí un hombre que había sido robado, maltratado, casi matado y estaba tirado en el suelo. Es decir, era una persona necesitada, muy necesitada porque estaba prácticamente muerta.
El primero que pasó fue un sacerdote, un hombre de Dios, un hombre que ofrecía el sacrificio en el templo y este hombre de Dios ignoró al prójimo. El segundo fue un levita, alguien que también servía a Dios de una forma muy cercana, también pasó de largo. Un judío pasó de largo. Personas que deberían haber visto en aquel hombre, pues a su prójimo, debieron ver allí el rostro de Jesús. Pues no, ellos pasaron de largo. Pero un samaritano, un extranjero, un hombre despreciado por la cultura de Israel, ese se detuvo, vendó las heridas, las llenó de aceite, lo llevó a un lugar seguro, incluso pagó para que este hombre estuviera a salvo y se curara. Y Jesús pregunta, ¿quién de los tres fue realmente el prójimo? Pues fue el que tuvo compasión de él, dice el doctor de la ley. Anda y haz tú lo mismo. ¿Cuántas personas necesitadas pasan alrededor de nosotros y a veces los dejamos pasar de largo? Para poder tener la vida eterna hay que amar a Dios sobre todas las cosas, pero también no hay que dejar pasar de largo la oportunidad de amar al prójimo. En el capítulo 25 de San Mateo, el Señor nos dice que la salvación vendrá por el amor que nosotros hayamos ejercido hacia el prójimo. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Era forastero y me hospedaste. Estuve en la cárcel y enfermo y fuiste a verme. Y cuando le preguntaron, ¿y cuándo, Señor, hicimos esto? Él dijo, cuando lo hicieron con uno de estos más pequeños, conmigo lo hicieron. De modo, queridos hermanos, que cuando dejamos pasar la oportunidad de ayudar a un prójimo, a alguien que está cerca de nosotros, que está próximo, porque eso significa prójimo, hemos dejado de ayudar a Jesús. Dos reflexiones para el día de hoy. ¿Tienes tiempo para Dios? ¿Dedicas tu vida a Dios? ¿Es Dios el centro de todo? Y número dos, ¿has dejado pasar de largo a tu prójimo? Y si lo has dejado pasar de largo, has dejado pasar de largo a Jesús. Debo decirte, pues de ahora en adelante, queridos hermanos, al escuchar un evangelio tan revelador como este, si realmente queremos la vida eterna, tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y aprovechar la oportunidad para amar siempre a nuestro prójimo, aquel que está en necesidad. Virgo María.